Bueno, y después de esta fantástica ponencia de don José de Pedro, porque me tengo que llamar así, don José de Pedro, vamos llegando ya, sobrepasamos la media tarde. Esto va ya tocando sus últimas notas, pero hemos querido dejar para el final, pues, lo mejor. La última ponencia viene de la mano de gran. Ojo, que digo lo mejor sin despreciar a nadie, ¿eh? El gran Felipe Ramajo, instructor de seguridad, ha trabajado en la International Security Academy, además actualmente es gerente general en el Spartan Global Security y tertuliano en el programa Horizonte de Iker Jiménez. Esta tarde Ramajo expondrá la preocupante situación de abandono que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con especial énfasis en Guardia Civil y Policía Nacional. Analizará el proceso de desmantelamiento de la institución y sus consecuencias, incluyendo la falta de recursos, la politización de los mandos y el deterioro de las condiciones laborales de los agentes. De nuevo, un fuerte abrazo. Ha pasado la parte emotiva, ¿no? Que es la que siempre va en relación a la familia. Pues la verdad es que traía cosas para hablar, mucho. No voy a utilizar absolutamente nada de lo que estuve escribiendo. Creo que no lo necesito, porque principalmente cuando voy a los lugares, bueno, primero voy a decir que muchas gracias a estas mujeres guerreras, como siempre las llamo, que nacieron de una desgracia, pero que afortunadamente las tenemos ahora dando todo lo que pueden, intentando que la mayor parte de la gente que sigue un camino, pues haya siempre gente que se desvía, que se sale de esos caminos para aportar pues cosas que nos valen para la sociedad, ¿no? Que no somos un grupo de borregos que seguimos una doctrina, sino que nos separamos y nos rebelamos ante las injusticias. En principio voy a hablar, pues, al final de lo que sí tengo que hablar de lo que ocurre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al final llevo 2 años en España, tengo la gran suerte de que bueno, empezaron a llamarme para hablar en televisión sobre temas de seguridad. Recuerdo que el primero que me llamó fue Jorge Javier, el de Telecinco. O sea que imaginaros como, bueno, gracias a Jorge Javier, pues Iker me conoció y decidió llamarme para su programa, ¿no? Pero me acuerdo que fue una conversación tensa. Yo en aquel momento estaba en Las Vegas trabajando con un cantante latino, Pitbull, un tipo muy famoso, y estaba montando unos servicios de protección y de repente me llaman: oye, que el Telecinco quiere hablar contigo porque parece ser que han descubierto, bueno, que le han hecho unas fotos al rey en Abu Dhabi, que a ver si es posible, si no es posible, si no sé qué, si no sé cuánto. Entonces, bueno, tengo un amigo que es Rafa Mora y dice: pues yo le conozco al mejor, José Félix. Entonces me llamaron, empecé a hablar con ellos. Sí es verdad que Jorge Javier me intentó acorralar, no fue posible, porque al final yo, esté donde esté, voy a decir lo que yo quiera decir, no lo que quieran que diga. Y no le salió bien. Intentó reírse de la Guardia Civil por el tema del que fue el marido de... ¿cómo se llama? De Rocito. Y le dije que bueno, que eso no tiene nada que ver, y mucho menos desprestigiar a todo un cuerpo porque alguien hubiera cometido en su momento un error, ¿no? Y luego sobre la profesionalidad, ¿no? de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me hizo alusión y yo le dije que se estaba equivocando. La última de sus preguntas fue si yo protegería al rey, y por supuesto le dije que sí, lo haría gratuitamente, ¿no? Creo que el rey de España, Juan Carlos, ha aportado mucho más de lo que ha dejado aportar para España, ¿no? Y así es como empecé con el tema de la televisión. Yo todavía seguía trabajando fuera, estaba en Estados Unidos ya en mi último periodo, pero anteriormente yo decidí marcharme. Bueno, estuve trabajando durante casi 9 años para una compañía de seguridad israelí. Decidí instruirme con ellos, trabajé en diferentes partes del mundo. En el 2009 terminé yéndome para Honduras, donde decidí quedarme en Honduras a trabajar. Pero yo llevo al final 20 y tantos años fuera de España y al regresar a España me encuentro, sí es verdad que no seguía ni la política, ni seguía mucho qué es lo que estaba ocurriendo aquí, porque al final tenía otros problemas. Estaba en países
violentos y complicados. Encima estaba solo. Como decía antes, pues a mi madre no le decía que me habían intentado matar 3 veces en 3 años, ¿no? O que me habían pegado a mi carro 237 tiros porque me intentaron matar. Entonces yo eso no se lo contaba, incluso mi madre nunca se enteró. Son cosas que te lo tienes que comer tú mismo, ¿no? Pero cuando llegas aquí te das cuenta de que hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces empiezas a hablar. Yo al final siempre he tenido unas relaciones con policías y guardias civiles. Desde que estoy metido en esto, que al final pues hago una encrucijada, como diría yo, ¿no? Al final, que hable tan claramente en la televisión y que apoye tan directamente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, o incluso ahora mismo al Servicio de Vigilancia Aduanera o a los funcionarios de prisiones, que también son gente que está en unas condiciones precarias, pues no es muy normal, ¿no? Recibo muchos ataques, porque está claro que para muchos españoles de bien, pues policía y Guardia Civil significa mucho, significa tranquilidad, significa una estabilidad. Yo se lo digo a todo el mundo, al final cuando tú vives en países donde ni la justicia ni la seguridad por parte de la policía funciona, te encuentras desvalido, o sea, no puedes optar a tener una vida normal. Entonces cuando yo le digo que en España efectivamente tenemos una policía y una guardia civil maltratada, considero que en estos años, que creo que han sido maltratados durante 4 décadas, creo que esto no es algo que venga de este gobierno, que sí lo está haciendo mal, está claro que lo está haciendo mal, que yo personalmente creo que a la Guardia Civil la odia. Lo vemos todos los días que lo intentan sacar de todos lados. Yo creo que terminarán, si este tipo no sale antes, terminará saliendo del País Vasco y de Cataluña. Tienen alguna perversión moral dentro de su cabeza de a lo mejor hace 40 o 50 años que nadie tiene algo en contra de la Guardia Civil. Los toleran mucho menos que a la Policía Nacional, pero la Policía Nacional indudablemente es también lo mismo, así, porque si las podrían desarmar, los desarmarían, ¿no? No tienen, porque al final el legislador, que es el político, es el que tiene que mantener unas pautas en un Estado de Derecho. Y yo considero que un país no es un Estado de Derecho si no tiene una buena seguridad y si no tiene un buen sistema judicial. Pero si esa base que es la seguridad, la que nos da esa potestad a todos los ciudadanos de vivir tranquilos, no es respaldada por un sistema judicial y por un legislador que sabe lo que hay detrás de ello, nos damos cuenta de que viven en el abandono, ¿no? El abandono, pues al final, es lo que le cuentan cantidad de decenas y decenas de policías y de guardias civiles con los que he hablado. Como sabéis, estuve el 9 de octubre en Barbate, tuve la posibilidad de hablar con muchos guardias civiles. Allí no me dijeron expresamente que estaban abandonados e indignados, pero sí es verdad que se les nota ese bajón, ¿no? Ese de decir que estamos haciendo, ¿no? Porque no nos están dejando hacer nuestro trabajo o para lo que nosotros hemos querido proceder, ¿no? Que es en defensa del ciudadano, ¿no? Prácticamente cuando te metes a la policía o a la Guardia Civil tienes efectivamente tienes un impulso de servir al prójimo, ¿no? Y esto no se está dando, ¿no? No se está dando. España no va bajando los sistemas criminales o delincuenciales, sino que va subiendo. Yo no me voy a guiar por las estadísticas. Al final, cada uno pone estadísticas, las estadísticas que yo creo que le da la gana muchas veces. Uno las camufla, otro las tiene en otros puntos que no deben contener nosotros. Pero yo sí me fijo mucho en cómo la gente vive, ¿no? El día a día. Amigos tuyos, gente de tu ciudad, las preocupaciones que tienen, que ya no es tan sencillo que tu hija de 20 o 21 años salga por la noche con sus amigas y que no corra un riesgo al volver a casa a las 4 o las 5 de la mañana después de pasárselo bien. Yo vivo en una población de 48.000 habitantes, Irún, es una ciudad fronteriza donde todos los fines de semana hay detenidos. El 90% de las detenciones son de origen marroquí, porque me lo dice la propia Ertzaintza, los propios funcionarios, que los conozco a todos, y me dicen que es algo de locos, agresiones sexuales, robos, palizas. Es algo que está a la orden del día en una ciudad de 48.000 habitantes. Imagínate lo que no podrán ser en otras ciudades. Cada uno de nosotros seguro que vivimos en nuestras ciudades
y nos encontramos todos los días con que tenemos y que existe un problema. Y no estamos hablando de racismo, ni estamos hablando de una nacionalidad. Estamos hablando de una realidad que nos estamos encontrando porque hay alguien que es el que tiene que ordenar todo esto, que es un legislador que no lo está haciendo bien, y que nos estamos encontrando con estos serios problemas. Aparte de encontrarnos con un serio problema de inmigración que está descontrolada, que no sabemos a quién metemos en nuestro país, tenemos un problema que es la droga. Yo he vivido en Honduras, he vivido en El Salvador, he vivido en México, he vivido en República Dominicana, he vivido en Haití, he vivido en países que el denominador común de todo ello ha sido la droga. La droga es la que ha podrido absolutamente el sistema. La droga pudre el sistema policial, pudre el sistema judicial y pudre el sistema político. Cuando aquí te dicen, hemos hecho un gran alijo en Algeciras, 13 toneladas de cocaína, la pregunta es, ¿cuántas toneladas han pasado? Porque no tienen los medios necesarios para que eso no ocurra. Hace un mes el programa Horizonte pidió permiso a la Guardia Civil para enrolarnos en una patrullera. Por supuesto lo denegaron. Todo lo que vuela a Horizonte o a Iker Jiménez, como que al ministro no le seduce, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte de que el Servicio de Vigilancia Aduanera pues, nos invitó y pudimos enrolarnos en una patrullera. Hablé con ellos durante toda la tarde, me estuvieron explicando qué es lo que había. La idiosincrasia de Algeciras es para echarte a reír, claro. Me dicen, claro, aquí tenemos enfrente búhos, gente que se dedica a informar a los narcos, pues cada vez que entra una patrullera o sale una patrullera, pues saben cuántas hay en el mar, ¿no? Haciendo la custodia. Y bueno, me estuvieron enseñando unos cuantos temas. Me dijo el capitán, el que llevaba el barco, me dice, ¿queréis poner otra vez a base y tal? Porque ya eran como las 9 de la 10 de la noche. Le digo, espérate, yo he venido aquí a que haya algo. Yo, ¿a dónde vais? Me dice, no, voy hasta Huelva y luego regresamos. Y ya volvemos como a las 2, 3 de la mañana. Le digo, pues tira para Huelva. Entonces, tuvimos la suerte de que hubo un aviso de que iba a pasar una narcolancha al lado nuestro, ¿no? Pero lo que quiero decir también es, al final, te das cuenta que tienes a funcionarios que están locos por hacer su trabajo, por un sueldo basura, encima cobran 1.400 euros, 1.500 euros, un policía del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y cuando te das cuenta de las herramientas que les dan para hacer ese trabajo, yo les preguntaba luego, ¿de verdad vale la pena que os juguéis la vida? Ya no por el dinero, por las condiciones laborales que os tienen. Bajamos a cabina y lo primero que me dicen, ponte el casco. Digo, pero ¿qué hay ahora? Nada, ¿no? Me dicen, no, ponte el casco porque los asientos que son hidráulicos suben y bajan con el oleaje, pues no tienen cinturón de seguridad, y al no tener cinturón de seguridad, cuando sube y baja de la ola, pues al subir, si no te agarras a la silla, te pegas una hostia contra el techo. Claro, eso es lo que tienen ellos. Por eso en el último programa que salí dije, a ver si la Guardia Civil de Tráfico va a ir multa a todas las embarcaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera por tenerlos cinturones de seguridad en mal estado. Efectivamente, nos tocó una persecución de 2 horas, una persecución dura, 4 tipos hechos y derechos. Uno sí estaba abajo en cabina dirigiendo por el radar y dirigiendo el tema de motores, combustible y tal, y arriba pues a ambos lados de la barca y el piloto, que yo no daba crédito a lo que veía porque no vi cómo se enganchó. Yo digo, joder, este hombre cómo se mantiene ahí, porque íbamos a 45 nudos. Yo iba agarrado a una barca que era la que ponen de ayuda dentro de la propia patrullera, iba allí enrolado, con las 2 manos agarrado, y cuando la cámara quería hacer una grabación le tenía que agarrar del pantalón para que no saliera expulsada, y veía el piloto que estaba de pies allí, con la barca, manejando el timón, y no daba crédito a lo que estaba viendo. Eso sí, los 2 otros compañeros se estaban dando unas hostias de lujo, iban agarrados con una mano a la barandilla y con la otra con una linterna en la mano, diciéndoles, claro, yo la primera vez que lo oigo, la narcolancha a 15 metros, grabándonos, partiéndose el culo de risa los narcos, el otro con la linterna, párate, hijo de puta. Yo decía, coño, esto es surrealista, el tipo no se va a parar, indudablemente, ¿no? Entonces, claro, luego me dicen, no, es que no los puedes parar. No tenemos herramientas para pararlos. La única manera de pararlos es o que la barca de ellos se quede sin gasolina, que tengan un problema mecánico o que el piloto falle.
vuelque o se choque o cualquier cosa, ¿no? Pero si no, no puedes parar la narcolancha. Entonces te encuentras en una situación que dices, hay dos tipos que se juegan la vida. Uno dice, se van al buque. Claro, luego averigüé qué era lo de irse al buque. Se refugian los narcos dando vueltas alrededor de un buque de estos gigantes de transporte de mercancías, y lo que hacen es intentar que la patrullera cometa una equivocación y termine el buque, que va navegando muy despacito, pues a 18 o 20 nudos o algo por ahí, pero que tenga una distracción y la propia patrullera pues sea embestida por el buque que va en marcha, ¿no? Entonces, oye, nosotros somos hijos de puta, porque encima ellos frenaban y esperaban a que la patrullera de Servicio de Vigilancia Aduanera pasara raspado para que el buque, si podía, volcara a la patrullera. Ahí es cuando te das cuenta de que hay algo que falla. Si tú permites que toda esa droga entre en España, porque al final lo que se dice es que de cada narcolancha que a lo mejor persigues o neutralizas, te están entrando los 10. Que es lógico que lo hagan y es lógico que lo piensen con una mentalidad criminal. Yo siempre digo lo mismo, al final tenemos un sistema policial anclado en los años 90 con una criminalidad que está anclada en el siglo XXI, que son profesionales y que ha cambiado el sistema de operar de los criminales, ¿no? España ahora mismo es un lugar estanco para la droga que se mueve por el resto de Europa, pero no hay que olvidar que España es uno de los mayores consumidores de drogas de toda Europa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros no, y vosotros tampoco, pero los legisladores están permitiendo de que eso ocurra, de que las sociedades se vayan pudriendo, porque la droga, lo que tengo claro es una cosa, que la droga pudre absolutamente todo lo que rodea. La criminalidad aumenta y todo lo que hay alrededor de ello se convierte en basura, en mierda. Aumentan los robos, aumentan las agresiones, aumentan los ajustes de cuenta, que si los vuelcos. Ahora ya vemos que las propias bandas criminales ya no se conforman con, a lo mejor, liarse a puñetazos, o si hay un vuelco entra uno con una pistolita y los otros se levantan la mano, ya se están rearmando, tienen armas de guerra, cada vez se incautan más armas de guerra, cada vez entran más armas de guerra. Recuerdo el programa que hicimos después del asesinato de Miguel Ángel y David, que estaba en plató Bus del otro sindicato, y yo le pregunté directamente, que a mí me habían dicho si es verdad que en las narcolanchas, aparte de drogas, se encontraba armamento de guerra. Y dice, José Félix, hasta un RPG hemos llegado a encontrar. Un RPG, estamos hablando de un lanzagranada. O sea, ¿qué es lo que nos irá dentro de esas narcolanchas? Porque comprar armas de guerra en el Sahel es muy barato. Trasladar armas de guerra del Sahel a las playas marroquíes es mucho más barato. En Marruecos lo único que necesitas es dinero para poder pagar a los funcionarios que tengas que pagar para que todo eso no ocurra. No es una frontera como puede haber una aduana, como puede haber en un país normal, que tú vayas a intentar sobornar a un funcionario, a un guardia civil. Oye, te toma 100 dolaritos que voy a pasar por aquí. Esto no se le puede pensar a nadie, ¿no? Acabarías preso seguramente. En otros países eso no ocurre. África, yo siempre lo he dicho desde el principio, al final si el narcotráfico se da cuenta que meter droga por Amberes o por Rotterdam o por importantes puertos del norte de Europa cada vez se está convirtiendo en más problemático, porque cada vez empiezan a meter más material que es sensible a la incautación de todo este tipo de drogas, pues al final los narcos que dicen, pues en vez de llevarlo hacia el norte de Europa, me lo bajo hacia las costas de África. ¿Quién me dice que en Senegal no puedo bajar 200 kilos de cocaína? Todo es cuestión de dinero, 200 kilos de cocaína. Los narcos que actúan en el norte, en el sur de España, estamos hablando de que no son idiotas. Tú al final, cuando un narco te cruza 2 toneladas de hachís, sabes que estás metiendo 3,5 millones de euros. Pero si en vez de ser hachís es cocaína, ya no está metiendo 3,5 millones, 3,6 millones, está metiendo 36 millones. Entonces, eso es muy sustancial para el narcotráfico. Eso lo que hace es que al final todas las bandas criminales de Europa estén metidas en España. Porque al final la droga lo que hace es envenenar a nuestra sociedad. Nosotros ya tenemos nuestros añitos, siempre lo digo, pero yo creo que
no podemos seguir estando ni seguir el mismo camino que sigue el resto de los demás. Al final tenemos que ser personas que intentemos salirnos de los caminos, aunque seamos criticados, aunque nos llamen populistas, fascistas, racistas. A mí me han llamado de todo, me han amenazado de muerte 50.000 veces, que me van a matar, que no sé qué, que no sé cuánto. Por supuesto me da absolutamente igual, no ir a denunciar a ningún lado. Yo por la calle me paseo tranquilamente y no tengo absolutamente ningún miedo. Si no me mataron ni en Honduras, ni en México, ni en otros países, aquí creo que será un poco más complicado. Pero sí creo que tiene que haber gente que salga de esa línea, de esa doctrina que quieren indicarnos, y que sepamos, sobre todo, reivindicar que hay otros espacios que creo que debemos ser capaces de tener nosotros controlados para que todo vaya y todo fluya de una manera mucho mejor. Cuando ella me propone venir aquí a hablar, al final digo yo, pues sí, está bien hablar, pedí un montón de información, tengo información, por ejemplo, de material que se le da a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, en referencia pues a su defensa, a sus cascos. Por ejemplo, creo que fue Roberto de Jupol, de UIP. Laura, ¿puede ser? Roberto. Hugo o Ricardo. Ricardo, sí. Claro, me mandan unos informes que hacen ellos y me dicen, José Félix, que nosotros queremos los mismos cascos que tiene la Arcena. Tenemos unos cascos que el barbuquejo se afloja, si te caes el casco se va a tomar por culo, que las pantallas se rayan, que se llenan de vaho, que encima la tornillería no está remachada, hay un tornillo en la nuca que sale como 1 milímetro y en cuanto tienes un problema, te han pegado un golpe, el tornillo se te clava. Me dice, la prueba la tenemos lo que ocurrió en Barcelona, que pusimos los cascos a prueba. Me dice, por ejemplo, las policías autonómicas tienen armas, por ejemplo, las Franchi, que son buenas escopetas, y nosotros tenemos unas escopetas de cartucho que no sabemos ni de qué generación, ni si tienen 20 o 30 años, ni de qué marca son. Me dice, tenemos un material pésimo, las defensas se nos parten, no son de buen material, me dice, y todo es igual. Se han hecho reclamaciones, no ha habido absolutamente, a lo mejor ahora sí ha cambiado, porque creo que les cambiaron los cascos, pero por lo que me dijeron siguen teniendo los mismos problemas. Y al final son un montón de datos que sí se pueden aportar, pero lo único que te están llevando es que hay alguien que no quiere de que la policía y la Guardia Civil en este caso tengan el material necesario y el material idóneo para hacerlo. Antes, cuando estaba hablando José de Pedro sobre el tema del tiro, yo voy a recordar, y creo que aquí hay policías y guardias civiles, vosotros tenéis 100 cartuchos al año. 50. ¿Vosotros 50? Policía Nacional 100. Bueno, pues estáis bien servidos, ya con eso os vais a enfrentar a un tipo que no es que tenga 50 cartuchos al año, es que tiene 500 cartuchos todos los días para poder entrenar y para poder enfrentarse a alguien que encima ni está acostumbrado a utilizar su herramienta de trabajo. Pero lo más chocante de todo esto es que un policía tiene 100 cartuchos para utilizar 25 cartuchos al trimestre, y luego un tipo con una licencia de tiro olímpico se va una tarde y se descubre 500 cartuchos y se ha quedado todo tan tranquilo, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces, por eso digo que hay unas veces que la legislación tiene unas variantes que son perfectamente, que no son comprensibles, ¿no? con lo que está ocurriendo. Y luego tenemos la parte de la educación. Yo hace poco he sacado el libro, pero yo os quiero contar no por deciros que he sacado un libro, al final son mis experiencias las que cuento, pero sí me llama la atención que al final el libro va enfocado a un público adulto, ¿no? Pero sí es verdad que como tiene una portada tan llamativa, esos libros en manos de esos adultos, los hijos adolescentes han visto y han dicho, yo quiero ver este libro. Y cuando a mí me llaman y me preguntan, pues sabes que yo tengo una hija, un hijo de 12, 13 años que me ha preguntado por ETA. ¿Cómo que te ha preguntado por ETA? Porque yo hablo de ETA en mi libro, y por Miguel Ángel Blanco. Y te das cuenta de que vives en una sociedad donde no se le está diciendo a esos jóvenes de qué es lo que ocurrió en España, ¿no? De que hubo una banda criminal que asesinó y creó muchísimo dolor. Pero sin embargo le dices, pregúntale a ver si conoce a Franco. Y a Franco lo conoce.
qué curioso, ¿no? No conocen a unos asesinos que durante décadas estuvo masacrando a cientos de personas y sin embargo sí conocen a un dictador que murió hace 70 años o lo que sea. O sea, es algo tan ilógico lo que te vas encontrando que al final digo, pues mira, a lo mejor el libro, aparte de contar mi experiencia, vale para que los jóvenes sepan de que no viven en un mundo de yuppies, que no viven en un mundo tricolor, que vamos hacia un mundo cada día más violento, donde la violencia es palpable en cualquier lugar de la sociedad, que esto no es lo que era hace 20 años, que yo reconozco parte de lo que está ocurriendo ahora en España, reconozco en mis vivencias personales en otros países que son y siguen siendo sumamente violentos y por supuesto cuando hablo y hablo con mucha gente y me pregunta, yo he visto hacer cosas atroces, de humanos a humanos. ¿Estamos preparados para aguantar una invasión de gente? Porque no digo que todo el mundo sea malo, pero sí es verdad que hay muchas nacionalidades que han vivido una cultura de violencia y de guerra. Hablamos de la parte africana, si hablamos de gente que venga de Mali, Burkina Faso, Níger o cualquiera de estos países que llevan décadas en guerra, cuando viven, se desarrollan y saben lo que es la violencia continua y llegan a un país como el nuestro, se dan cuenta que esto es Honolulu, ¿no? Se dan cuenta que enfrentarte a la policía o a la Guardia Civil no les supone nada más que el imperio de la fuerza y que no les va a ocurrir nada, que no es su país, que a lo mejor lo meten en una cárcel de por vida o los matan. Aquí no, aquí encima se les trata con paños de oro, ¿no? Hablo de la parte que nos puede tocar más cercana, que es África, pero cuando tú te refieres a mucha gente que viene de países de Hispanoamérica o de Centroamérica que han vivido la cultura de la violencia continua, en ellos mismos o en vecinos, en amigos, te das cuenta que son mucho más duros a la hora de reaccionar, ¿no? Que no les apaciguas, a lo mejor en España lo puedes apaciguar en una pelea violenta, a lo mejor puede entrar un poco más por el aro, pero hay otras nacionalidades que es mucho más difícil, que van a continuar con una agresión y si tienen que pelearse con un policía o con quien sea, lo van a hacer y van a continuar. Primero porque saben que no les va a ocurrir nada y porque cada vez está más claro que la violencia que se imprima, como ya se han dado esos datos, que cada vez va incrementando, es porque se está perdiendo el principio de autoridad sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Básicamente era eso un poquito lo que os quería contar. Os contaría un montón de anécdotas que son muy interesantes, pero lo único que quiero decir es que, bueno, yo tengo un altavoz privilegiado, que es la televisión. Por supuesto tengo el respaldo de Iker Jiménez, que es el que dice que digamos lo que tengamos que decir, que no va a haber ninguna cortapisa, que siempre que ha habido la posibilidad de apoyaros, os hemos apoyado. Os vamos a seguir apoyando, eso indudablemente, porque creemos que sois una pieza fundamental en un sistema democrático y en un país decente, ¿no? Si no existiese una policía justa, viviríamos en el país de las cavernas, ¿no? Pero aún así no es suficiente, necesitáis un respaldo judicial y por supuesto unos políticos que os respeten, que no os han respetado, en 40 años no os han respetado ni rojos ni azules, porque han seguido dando largas. Yo creo que poco más tengo que añadir, que ha sido un placer veros a todos vosotros, a muchos ya os conocía de antes, que también es verdad que la gente tendría que hacer más. Este auditorio que debería estar lleno hoy. El día que estuve con Domingo en Madrid en la manifestación que se hizo en repulsa, que se iba a votar la famosa ley de seguridad ciudadana
impuesta por unos criminales, aquello era de vomitar, pero la verdad es que me llamó la atención ver tan poca gente, ¿no? Entonces, cuando el legislativo llama a alguien y dice ¿cuántos hay fuera? Pues había 40. Le digo, vamos bien. Si el legislativo, cuando a alguien le pregunta ¿cuántos hay fuera?, le hubieran dicho hay 50.000, pues habría cambiado la cosa. Pero además, que esto no es un problema solamente de policías y guardias civiles, es un problema de la ciudadanía, es un problema que nos compete a todos, y que creo, como dice David, que eso es lo que tiene que entender al final el ciudadano, que esto no va de que si apoyo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, que esto va en la seguridad nuestra y de nuestra familia. Y yo lo que quiero es dejar un país más seguro para mi hijo, y creo que no lo estamos consiguiendo. No lo estamos consiguiendo porque no nos están dando las herramientas ni nos están dejando que eso ocurra, y podríamos hacerlo, porque considero que tenemos las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del mundo, pero nos falta lo imprescindible, que es que el legislativo lo tenga claro, y es lo que es el problema que tenemos, que no lo tiene claro, que nos están hundiendo en la miseria, y que esto lo diría, si estuviera gobernando el Partido Popular lo diría igual, si estaría gobernando, si está el PSOE lo voy a decir igual. Si tengo que decir, como el otro día, que la culpa de que muriese una educadora social no era culpa más que de la gente que mata allí, y él es el PP, el que está a la Junta de Extremadura, y esto es lo que voy a decir siempre, lo que voy a dar siempre. A mí no me pueden meter ningún paquete, a mí no me pueden meter ninguna sanción, a mí no me pueden decir nada, no digo eso, pueden cagar ese en mí, es decir, el tipo este que anda todo el día jodiendo por aquí, pero poco más pueden hacer. Entonces yo seguiré hablando, seguiré defendiéndoos a todos vosotros. Espero que el segundo congreso llenemos esto y más, que es de lo que se trata, porque al final es concienciar a las personas, ¿no?, de que esto es algo de todos, no es algo solo de un grupo que lo está dando todo cada día y que encima no les dejan dar todo lo que necesitan hacer. Yo creo que no voy a decir más porque ya lo han dicho todo ellos. Vamos a empezar con cifras, estadísticas y tal, y yo creo que no vale la pena, ¿no? Al final lo que pedimos todos es lo que siempre digo, ¿no?, una profesión de riesgo, que tenga una profesión de riesgo, que no tiene ningún sentido que haya ahora mismo en Gaza guardias civiles del GAR sin tener ningún tipo de protección, solo porque aquí a 4 descerebrados con corbata se les hincha el pecho diciendo que vamos a mandar a lo mejor. Hijo puta, los mejores, unas condiciones laborales como Dios manda, y una jubilación digna, que después de 42 años de trabajo pues lo tengan pues 1.400 euros de jubilación, que parece que da esta pena, ¿no? Y por supuesto la equiparación salarial, que creo que la deben de tener todos los cuerpos, porque estamos hablando de policías de primera y policías no voy a hablar de segunda, pero ya hasta de tercera, ¿no? Que eso es lo triste. Nada más, yo creo que ya es hora, queda ya un poquito, espero que os haya gustado, seguro que nos volveremos a ver, y que muchas gracias a todos.